Saludos con todos, soy la doctora Catherine Simbaña, directora nacional de Inteligencia de la Salud. Y hoy hablaremos sobre cuál es la normativa legal vigente para los comités de ética a nivel nacional. Vamos a empezar con los comités de ética de investigación en seres humanos. Debemos primero comprender que existen 8 normativas que a lo largo del tiempo han venido vigentes respecto a los comités de ética. Como una de las normativas que algo tiene que ver con investigación, o por lo menos lo nombran, empezamos con la Ley Orgánica de Salud 2006. Esta tiene 2 artículos, 207 y 208, que nos habla ya sobre un primer ítem de qué es la investigación. El Acuerdo Ministerial 5216A de 2015, que nos habla sobre la información confidencial en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál debería ser este manejo y este proceso de la información, considerando que tiene datos sensibles, datos personales de los pacientes que acuden regularmente a los establecimientos de salud? El Acuerdo Ministerial número 075 de 2017, el cual nos habla sobre los temas de regulación para los estudios tipo ensayo clínico. Este, a su vez, no está solo normado por el Ministerio de Salud Pública, sino además por el ARCSA. Luego, en 2021, exactamente en mayo de 2021, se publica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el cual ya nos habla sobre los datos relativos a salud y sobre los datos con fines de investigación. En agosto del año pasado se publica el Acuerdo Ministerial 009, el cual deroga al Acuerdo Ministerial 104. Este acuerdo que lo que hacía es la conformación de un comité de ética única y exclusivamente para aprobación de estudios en COVID-19. Actualmente, estos estudios, a partir de ese acuerdo ministerial, pasan a ser parte de la evaluación y aprobación como una de las funciones más de un comité de ética local aprobado. En el 2021, de igual forma, en noviembre, se publica el Acuerdo Ministerial 015. Este acuerdo ministerial nos data de estudios observacionales y estudios de intervención, algo que no estaba normado desde el 2014. Y el Acuerdo Ministerial 038, que es una reforma muy breve al 015, el cual nos habla sobre datos abiertos, que es en función de consensos con expertos, se llegó a incluir otras terminologías que pueden ayudar en la comprensión con mayor detalle de los estudios observacionales y de los estudios de intervención. Finalmente, el Acuerdo Ministerial 005 de agosto de este año, 2022, en el cual encontramos ya con más detalle cuál es este proceso de reglamento para los comités de ética de investigación en seres humanos y comités de ética asistenciales en salud. Consideremos que la normativa vigente para comités de ética asistenciales para la salud, tenemos 4. Hablábamos anteriormente del 5216A, es decir, de la información confidencial en los sistemas nacionales de salud. El 5316, el cual fue publicado 2016, que nos habla sobre el modelo de gestión de aplicación del consentimiento informado durante la práctica asistencial. Uno de los cruciales, sobre todo tomando en cuenta la importancia que tiene el consentimiento informado durante la práctica asistencial, los procedimientos, las intervenciones de mayor riesgo a los cuales los pacientes se van a someter. La ley de protección de datos personales, comentábamos, es crucial por el tema de datos relativos a salud, en el cual sabemos que como establecimientos de salud manejamos diariamente una gran cantidad de información. Y finalmente, el Acuerdo Ministerial 005, que lo nombramos hace un momento, que habla sobre este funcionamiento o el proceso para los comités de ética asistenciales y comités de ética para investigación. Tiene el reglamento sustitutivo. A lo largo de esta presentación vamos a visualizar cuáles son estas consideraciones que se han agregado en este nuevo reglamento. El reglamento 005, publicado el 2 de agosto de 2022, nos menciona en su artículo 1. El objeto del presente reglamento es regular el procedimiento, la evaluación, aprobación y seguimiento tanto de los CEISH como de los CEAS. Todo este procedimiento estará a cargo de la Coordinación General de Desarrollo Estratégico a través de la Dirección de Inteligencia de la Salud, nuestra dependencia. ¿Cuál es la responsabilidad del CEAS? Como un punto crucial
para empezar a entender las responsabilidades sobre esto. En su artículo 5 nos dice que los SEA son los encargados del asesoramiento a usuarios, personal sanitario y personal administrativo de los establecimientos de salud en la prevención o resolución de conflictos éticos que se producen durante la práctica asistencial. ¿Sí? Sabemos que muchos profesionales de la salud a veces tienen estos cuestionamientos éticos sobre qué acciones tomar con los pacientes. Este es uno de los comités que se encarga de eso. ¿Y cuál es la responsabilidad de los CEIJ, los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos? En su artículo 4 nos dice, los CEIJ son los responsables de salvaguardar la dignidad, los derechos, la integridad, la seguridad y el bienestar de todos los seres humanos que participan en este contexto de investigación. ¿Y qué hace el comité? Una evaluación ética, metodológica, jurídica de los protocolos de investigación y tras esta evaluación proceden a aprobar. La aprobación que pueden regir a través de los comités son para estudios observacionales, estudios de intervención o ensayos clínicos. Específicamente, aquellos que participan, seres humanos. Aquellos que utilizan o no muestras biológicas procedientes de seres humanos o aquellos que utilicen datos personales o datos sensibles o información confidencial de seres humanos. Toda esta evaluación y aprobación siempre debe ser previo a la ejecución de un proyecto de investigación. Y a partir de esta aprobación, el comité sigue realizando un proceso de seguimiento hasta la finalización del estudio. ¿Cuál es el objetivo del nuevo reglamento? Y aquí quizás como para entrar más en detalle, vamos a ir recapitulando esas observaciones y consideraciones que la misma academia, los mismos miembros de comités, los mismos investigadores nos ayudaron en la construcción de este documento. Con el objetivo de normar un funcionamiento estandarizado de evaluación, aprobación y seguimiento, tanto de comités de ética, sean CEIJ, SEAS, en los cuales hablamos ya de un manejo sistematizado y estandarizado de qué tiene el reglamento interno de cada comité, cuáles son los apartados que deben tener este reglamento y cuáles son los procedimientos estandarizados de trabajo como una forma de regularizar, normar o inclusive dejar por sentado qué acciones y cada cuánto tiempo van a realizar cada uno de los comités, dependiendo el tipo de investigación, dependiendo la estratificación de riesgo de la investigación. La importancia que tienen las capacitaciones anuales para los miembros de comités, en el caso de CEIJ para los investigadores, que son parte también crucial en el desarrollo de las universidades, los establecimientos de salud, y las capacitaciones continuas que se deben dar a los profesionales de salud que se encuentran en los establecimientos y estas capacitaciones son dadas por los SEAS, los comités de ética asistenciales para la salud. El seguimiento de gestión. Aquí también ya estandarizamos cuál va a ser el rol de nosotros como autoridad sanitaria, Dirección de Inteligencia de la Salud, respecto al seguimiento de los comités. ¿Cuáles son estos informes que se necesitarán? ¿Cada cuánto tiempo nos deben enviar? Y sobre todo, ¿cuál es esta vía de comunicación directa que tenemos con los comités? Y otro de los puntos diferentes a la normativa del 2014 es la vigencia. Actualmente prolongamos esta vigencia, es de 5 años, en la normativa anterior era de 4 años, y con eso también ya empezamos a fortalecer aún más este seguimiento y sobre todo el comité tiene un tiempo de función más prolongado. En ese mismo sentido de estandarizar el funcionamiento, hemos estandarizado la evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos de investigación, realizando primero un proceso de estratificación de riesgos, es decir, el comité debe establecer cuáles son los mecanismos para estratificar estos riesgos y según esto, decidir el tipo de revisión o de evaluación para el cual va a ser sometido el protocolo de investigación. A la vez hemos estandarizado estos tiempos y más adelante vamos a hablar sobre cuál es este flujograma más específico para la aprobación de los proyectos de investigación. ¿Qué debe proporcionar la institución o establecimiento al comité? Antes no estaba tan normado cuáles son estos recursos que debe facilitarnos la institución. Y teníamos a veces las quejas de los mismos comités de no entender hasta qué punto la institución debe proporcionar X o Y recurso.
Hoy por hoy está estipulado que por lo menos se debe garantizar instalaciones cómodas, instalaciones adecuadas para el buen funcionamiento del comité, un mobiliario mínimo sobre todo para el tema de archivo, resguardando la confidencialidad de esta información, el equipamiento no solo en el área informática, sino también este equipamiento a nivel de softwares o recursos que puedan utilizar para el buen funcionamiento. El personal administrativo o técnico, que no necesariamente es parte del comité, sino que es de estos técnicos que nos ayudan en la logística del funcionamiento del mismo. Y por último, las horas específicas que los miembros van a dedicar a cada una de sus acciones. Entendiendo que estas horas específicas no estaban contempladas antes en unas horas puntuales. Ahora, los miembros de comité pueden plantear a la máxima autoridad y al talento humano de cada una de las instituciones cuál va a ser este cronograma de horas que necesitan para ejecutar todas las funciones que tienen y que deben cumplir a cabalidad según el reglamento 005. Las consideraciones para los comités de ética asistenciales. Teniendo en cuenta que los CEAs, ¿en dónde se deben crear? Primero, para entender, estos CEAs se deben crear en todos los hospitales especializados y de especialidades públicos y privados. Si por A o B, los establecimientos de salud de primer nivel, segundo nivel, no pueden conformar por temas de recursos, no pueden crear estos CEAs, no es necesario, ¿por qué? Porque ellos pueden anclarse por su georreferencia al CEAS más cercano y cumplir con las funciones que demanda el CEAS. Una de ellas y las más cruciales con las cuales hacen esta articulación con CEAS de referencia son las validaciones de consentimientos informados. ¿Cómo está conformado los CEAS? Los CEAS están conformados por personal sanitario de la institución. Esto puede ser parte de un equipo multidisciplinario, es decir, varias especialidades, un número impar de miembros de al menos 5 profesionales, de los cuales van a elegir un presidente y un secretario. Pero dentro de estas 5 personas, nosotros consideramos 3 perfiles básicos de funcionamiento. El primero, un profesional jurídico. Este profesional jurídico nos dará su punto de vista normativo. ¿Cuál es la concepción de que X o Y toma de decisión en la práctica asistencial tenga algún impacto jurídico para el profesional, para el paciente o para la institución? En segundo lugar, un profesional de la salud con conocimientos en bioética. Hablamos de un comité de ética asistencial. Por tanto, los conocimientos en bioética o en ética de salud son importantes para la toma de decisiones considerando los principios básicos de la ética: beneficencia, no maleficencia, independencia y autonomía. Y por último, el representante de la sociedad civil. Si bien esta persona no es un profesional de la salud, y como dice su nombre, es un representante, por tanto, el rol crucial que ellos tienen en estos comités es dar ese punto de vista como pacientes respecto a las intervenciones o respecto a la comprensión de un consentimiento informado. ¿Cuáles son los objetivos de los CEAS? Primero, fomentar la aplicación de un consentimiento informado durante la práctica asistencial, entendiendo que este no es un documento más que se debe firmar, entendiendo que es un documento el cual el objetivo fundamental es que el paciente comprenda, entienda el procedimiento al cual va a ser sometido y que este consentimiento sea redactado de una forma clara, precisa, para que él nos dé, como dice su nombre, su consentimiento para realizar tal intervención. Segundo, plantea las recomendaciones sobre los conflictos éticos de la atención sanitaria. Como mencionamos, aquí existen diversos conflictos éticos que pueden suscitarse y aquí es cuando el comité nos ayuda a darnos estas recomendaciones, estas consideraciones u observaciones que como establecimiento de salud, como profesionales de salud, nos ayudarán en la toma de decisiones. Tercero, el proteger el respeto a la integridad, derechos y libertad de las personas. Si por A o B un consentimiento informado no quiere ser firmado por el paciente o porque no comprende o por temor, parte de el objetivo y el funcionamiento del comité es velar porque se respete este derecho de los pacientes.
Promover la humanización en el ámbito hospitalario, algo que a veces pensamos que se está perdiendo, ¿verdad? Ese trato humanitario es mediante las capacitaciones continuas que realizan los comités de ética que empezamos a formular nuevas y mejores maneras de el trato o inclusive mejorar la calidad de atención en salud a la cual estamos nosotros como profesionales dispuestos y sobre todo responsables de brindarla. Y por último, esta formación en conocimientos teóricos y prácticos de ética sanitaria, que si bien a veces es una falencia durante el pregrado, en las mallas curriculares a veces no hacemos tanto énfasis a la ética. Estos comités de ética se encargan de reforzar ese conocimiento de manera continua en los profesionales. ¿Cuáles son esas consideraciones, pero para los CEIJ? Primero, ¿en dónde se deben crear? Se pueden crear en cualquier institución académica, es decir, universidades, hospitales básicos, hospitales generales, hospitales especializados, de especialidades o institutos públicos de investigación. ¿Cómo están conformados? Por un grupo multidisciplinario, de igual forma, un número impar y al menos 7 personas, y de estas 7 personas eligen un presidente y un secretario. ¿Cuáles son los perfiles básicos? Y aquí aumentamos 2 a diferencia del CEIJ. El primero, un profesional jurídico, que de igual forma nos menciona cuáles son estos aspectos normativos que impliquen la realización de un estudio en particular y más aún considerando sobre seres humanos. Un profesional de la salud sin ninguna otra distinción, es decir, aquí puede ser cualquier especialista o inclusive un médico general. Un profesional con experiencia en metodología de la investigación, sobre todo, y la diferencia que existe con la normativa de 2014, es que se nombraba como profesional de la salud con experiencia en metodología. Hemos visto la necesidad de no solo centrarnos a profesionales de la salud con experiencia en, sino profesionales de cualquier área, entendiendo, por ejemplo, también biotecnólogos, psicólogos generales, o cualquier otra área de experticia que no necesariamente es salud, pero que se tenga esta formación en investigación. Un profesional con conocimientos en bioética, igual, nos brinda este punto de vista desde la ética, desde el respeto a los derechos de los participantes para la realización o ejecución de un estudio. Y por último, el representante de la sociedad civil, que al igual que el SEAS, este representante nos da ese punto de vista como participante del estudio, si ellos entienden o no el consentimiento del estudio para ejecutarse, si comprendieron o está en un lenguaje claro que ellos les permita, sobre todo, firmar, pero conscientes de lo que firman, conscientes de que el estudio se lo va a llevar con tales o cuales condiciones y que los resultados a la final se les va a regresar a ellos. Los tipos de investigación que agregamos en esta nueva normativa. Aquí vamos a mencionar que en el 2014 únicamente estaban normados los ensayos clínicos mediante el Acuerdo Ministerial 4889. Sin embargo, nunca se contempló los estudios observacionales y los estudios de intervención, los cuales eran ya una falencia desde el 2014. Y ustedes me dirán, pero si las investigaciones desde el punto de vista técnico únicamente se dividen en observacionales o experimentales o de intervención. Sí, efectivamente. Estos estudios se dividen de esa forma, ¿sí? Como dos grandes clasificaciones desde el punto de vista de literatura científica. Sin embargo, entendiendo que los ensayos clínicos, a partir de esta normativa 2014, y luego por un acuerdo ministerial 075 publicado en 2017, se lo norma única y exclusivamente como ensayos clínicos para medicamentos, dispositivos médicos y productos naturales, el cual ya deja un gran vacío de qué pasa con los estudios sociológicos, los estudios psicológicos, los estudios con intervenciones nutricionales, deportivas. Estos no son con uso de medicamentos, ni dispositivos médicos, ni productos naturales. Los investigadores lamentablemente tenían este ida y vuelta entre cada institución sobre quién les debía aprobar, porque claro, ante un vacío legal enorme, no tenían un resguardo jurídico sobre quién tiene la competencia de aprobar este tipo de estudios. Y por ello, nosotros en noviembre del año pasado
publicamos el Acuerdo Ministerial 015, en el cual se norma los estudios observacionales con uso de muestras biológicas o sin uso de estas muestras, con uso de datos personales, datos sensibles, información privada, y además los estudios de intervención. Y aquí los estudios de intervención los normamos como todos aquellos estudios de intervención que no están contemplados en el Acuerdo Ministerial 075. Por tanto, aquí entran toda esa gran variedad de estudios mencionados anteriormente. ¿Cuál es este procedimiento estandarizado de trabajo para la recepción, evaluación y dictamen para las investigaciones? Primero partimos de una recepción y verificación de requisitos por parte de un secretario administrativo, el cual, si cumple todos los requisitos, enviará al presidente y este a su vez a los miembros que estén a cargo de realizar una estratificación de riesgo. Si esa estratificación de riesgo, dependiendo el miembro o el presidente, va a determinar cuál es el tipo de revisión al cual va a ser sujeto el estudio, que puede ser una investigación exenta, es decir, una investigación sin riesgo, utilizando datos abiertos, por ejemplo, o utilizando algún tipo de encuesta online sin datos personales, sin datos sensibles, el cual puede pasar por una investigación exenta. O puede ser una revisión expedita o una revisión en pleno. Es decir, esto es un marco general, esto es un procedimiento estandarizado de trabajo general que a ustedes les puede ayudar para la conformación de cada uno de sus procedimientos, de sus PETs. Si tenemos una investigación exenta, el miembro o el consultor designado, mediante esta certificación de riesgo más una breve observación del por qué es exento, remitirá al presidente y este a su vez emitirá una carta de exención. Actualmente habíamos mencionado al principio que ya están normados los tiempos. Efectivamente, son 7 días para la emisión de este dictamen. Si el estudio pasa por una revisión expedita, es decir, es un riesgo mínimo, el presidente designará otros evaluadores, los cuales elaborarán un criterio técnico. Estos evaluadores pueden ser miembros del comité o pueden ser consultores externos permanentes o consultores externos temporales. Esta clasificación en dos tipos de consultores fue dada a recomendación de las mismas instituciones, sobre todo universidades, por la gran cantidad de demanda que tienen para los estudios de pregrado y estudios de posgrado, que estos facilitan la ejecución, sobre todo de estudios en menor tiempo. Si estos consultores evalúan el criterio y este criterio es favorable, el presidente emitirá una respuesta. Dependiendo de este criterio, el presidente puede emitir o una aprobación definitiva, no aprobación o aprobación condicionada. Recordando que la aprobación condicionada es una aprobación que no significa que se puede ejecutar. Una aprobación condicionada significa que está condicionada a que el investigador subsane todas las observaciones que se realizaron y posteriormente las remita para evaluar un criterio técnico y este a su vez obtener su aprobación definitiva. Una vez que tenemos la aprobación definitiva, podemos ejecutar. ¿Cuánto tiempo? 45 días de respuesta. La revisión en pleno, es decir, cuando tenemos ensayos clínicos, por ejemplo, o estudios con población vulnerable, datos sensibles, datos personales, el presidente va a remitir a un evaluador, que pueden ser miembros o consultores externos, que hablábamos de temporales o permanentes, en el caso de universidades permanentes, y ellos van a dar su criterio técnico. Aquí, ¿cuál es el rol también de los consultores externos temporales? Los consultores externos temporales nos ayudan en esas áreas de experticia muy específicas que a veces no tenemos inclusive en el país y podemos ocupar el criterio de algún experto internacional solo y exclusivamente para ese caso puntual. Ellos elaborarán este criterio y este criterio va a ser puesto a consideración de todo el quórum o el pleno del comité. Durante el pleno se elaborará de igual manera el acta de reunión y un criterio adicional que sale como consenso o por mayoría de votos del pleno. Una vez con este criterio, el presidente emite una respuesta de aprobación definitiva, no aprobación o aprobación condicionada. Esta aprobación condicionada, como mencionamos, no se puede ejecutar hasta no obtener una aprobación definitiva.
y pasamos por el proceso. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar esto? Entendiendo que estos tipos de estudio son de mayor complejidad y por tanto el debate que puede generar para los mismos miembros o consultores externos o inclusive el debate que puede generar para el pleno prolonga aún más los tiempos y por eso se ha contemplado como una resolución en 60 días. ¿Cuál es el deber ser para la ejecución de la investigación a nivel nacional? Primero partimos de elaboración de un borrador de investigación, el famoso protocolo de investigación. Si entendemos que para elaborar un protocolo tenemos desde la concepción de una idea, la formulación de hipótesis, la revisión de un marco teórico, este marco, este borrador de protocolo de investigación, mediante una solicitud de carta de interés, según el alcance de la investigación, si solo la queremos hacer en un establecimiento de salud, pues será el gerente de esta unidad, al distrito, a la coordinación zonal o si queremos hacerlo a nivel nacional, pues directamente a planta central, como MSP. Yo solicito esta carta de interés, sobre todo cuando necesito o datos personales o necesito información privada o necesito algún dato o alguna base que sabemos que maneja el Ministerio de Salud. Cuando yo tengo estas cartas de interés o porque quiero desarrollarla en alguna institución o distrito o a nivel de coordinaciones zonales, cuando tengo esta carta de interés, que es emitida por cualquiera de las instancias según el alcance, se convertirá en un requisito para la evaluación por parte del Comité de Ética. Este Comité de Ética evaluará el protocolo, todos los anexos que nos envía el investigador y aparte la carta de interés. Se emite una aprobación de investigación. Esta aprobación se presenta nuevamente a la coordinación zonal, al distrito o a la institución. Más un breve resumen del estudio. ¿Por qué vimos la importancia de esto? Justo esta fue una de las recomendaciones por parte de investigadores, porque estas mismas cartas de interés servían como un apoyo por la alta rotación que existe en las gerencias de hospitales y por tanto a veces nos decían hay una nueva autoridad y lamentablemente esa nueva autoridad ya no permitía que se haga la investigación, mientras que ya por acuerdo ministerial establecimos que esta carta de interés no pierde vigencia, así sea que tengamos cambios de autoridades, y sigue un ciclo el cual no va a entorpecer la investigación. Este breve resumen sirve sobre todo con fines de socializar la documentación con las instancias de donde se realizará el estudio. Si bien son investigadores a veces externos, en las áreas donde se va a realizar, por ejemplo, en el área de ginecología, de endocrinología o de laboratorio, deben estar al tanto de que un investigador externo va a realizar algún tipo de estudio. Y una vez realizada la socialización, se ejecuta el proyecto. Este proyecto, al ejecutarse, va a generar resultados. Y estos resultados, sobre todo, ¿a quién necesitamos que lleguen? Primero a los participantes. Si estoy determinando los valores de hemoglobina, hematocrito o un valor de si se tiene o no se tiene VIH, pues ¿a quién principalmente me sirve esta información? Para el participante. Posteriormente, si estos estudios generan algún tipo de dato puntual que a nosotros como autoridades sanitarias nos permiten la toma de decisiones de manera oportuna, que podamos intervenir en problemas de salud. Ese es el deber ser de la investigación. Es decir, partir de una investigación que puede generar políticas públicas es hacia allá donde debemos ir. Por tanto, la consideración especial es los comités de ética de investigación son un ente que nos permite mejorar en aspectos jurídicos, éticos y metodológicos a nuestras investigaciones. Y ellos se convierten en un aliado crucial para el desarrollo e implementación de estos estudios y que estos estudios generen política pública. Por tanto, los comités de ética, sea CEIJ o sean SEAS, son aquellos que cumplen un rol fundamental para el desarrollo de la sociedad y de la salud pública. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no olviden escribirnos cgds@msp.gov.es. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lasso, presidente.